En estudios sobre el pesimismo, Arthur Schopenhauer, que convirtió el pesimismo en una metafísica, tomando varios elementos, sobre todo de la teoría del conocimiento kantiana, presentados en la Crítica de la Razón Pura, escribe que si se eliminaran las contradicciones, las adversidades y el sufrimiento de la condición humana, los seres humanos morirían de aburrimiento o se suicidarían en masa. Un cierto nivel de adversidad, de dificultad, de sufrimiento es por lo tanto necesaria para la vida misma, y es que desde que Kierkegaard desarrolla la noción del Angst, de la ansiedad, y desde que Heidegger elabora la noción de la angustia en el contexto de su análisis del Dasein, del ser en el mundo, somos seres para la muerte, escribe Heidegger, somos arrojados, el Gewoffenheit en alemán, a un mundo que implica una cultura, que implica un lenguaje históricamente constituido, y nosotros somos arrojados a ese mundo que ya está dotado de sentido y debemos buscar la autenticidad de nuestra existencia. Esa búsqueda por la autenticidad conduce a la náusea, al absurdo de la existencia, que son conceptos que se abordan en el existencialismo de Sartre y de Camus y nos permiten pensar filosóficamente el sufrimiento, la sensación de desencuentro, de sinsentido, la búsqueda por un propósito, por una justificación para la vida frente a la muerte, y desde luego que nos regresan en ese eterno retorno del pensamiento al problema de la muerte y cómo vivir frente al hecho de que tarde o temprano vamos a desaparecer, vamos a dejar de existir para siempre, vamos a ser reducidos a cadáveres devorados por gusanos, olvidados por toda la eternidad. Frente a la realidad de la muerte, el problema filosófico de cómo vivir se vuelve absolutamente necesario en todas las épocas, pero sobre todo actualmente, que debido a las contradicciones materiales del capitalismo, que la mayoría de las personas tengan que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario que no remunera la totalidad del valor que producen en su jornada laboral, que la creciente centralización de los medios de producción implique que la ciencia y la tecnología se usen no para mejorar las condiciones de vida, sino para responder a los intereses económicos de los propietarios del capital y en muchas ocasiones para empeorar las condiciones de vida, la crisis medioambiental, la industria inmoral de los alimentos química y genéticamente modificados, la industria de las armas que produce armas de destrucción masiva que ponen en riesgo nuestra supervivencia y la de la mayoría de especies sobre la faz del planeta. Estas circunstancias que se derivan del carácter contradictorio, opresivo y explotador de la economía capitalista tienen un impacto en la constitución de la subjetividad y de las relaciones existenciales del individuo, cómo concibe la vida y cómo se relaciona con la muerte. La crisis del sentido que ya anuncia Nietzsche con la muerte de Dios en la parábola del loco, esa crisis que implica descubrir que la vida es como un teatro, pero no tiene un guión, no tiene un sentido, una justificación, porque no existe Dios, no hay conocimiento absoluto, no hay verdades universales, que es el nihilismo epistemológico que plantea Albert Camus en el mito de Sísifo. Y frente a ese descubrimiento del absurdo hay dos posibilidades: o bien suicidarse, o bien aceptar las implicaciones de que al no haber un Dios, al no haber un sentido intrínseco a la vida, nosotros como individuos somos los que debemos darle sentido a nuestra existencia y al mundo mediante la creación simbólica de la palabra. El lenguaje responde a esa necesidad humana, de demasiado humana, existencial y ontológica, de darle sentido a la realidad, de crear el ser por medio de la palabra, por medio del concepto filosófico, por medio de la poesía, de la literatura y de todo el universo simbólico cargado de sentido, de representación, de mito, de logos que caracteriza los más grandes logros del espíritu humano. El sufrimiento, la angustia, la sensación de ruptura con el mundo, el absurdo, la náusea, el Angst en Kierkegaard, la inautenticidad en Heidegger, la náusea que acompaña la lucha por el sentido, por consolidar la esencia del ser para sí, que son categorías que emplea Sartre en El ser y la nada, por ejemplo, la libertad, la pasión y la rebelión que se derivan del absurdo,
que desarrolla Camus en el mito de Sísifo y que luego lleva a una dimensión política en el plano del hombre rebelde. Son reflexiones de la filosofía contemporánea a partir de Nietzsche, de Schopenhauer, que reconocen la dimensión del sufrimiento como un aspecto que no debe inmovilizar, que no debe paralizar, que no debe superarse como se buscaba en la ética helenística a favor de una eudaimonía, de una felicidad que resulta utópica y realmente inalcanzable, sino que el sufrimiento debe convertirse en materia prima para el arte, en la sublimación de pulsiones del inconsciente, como explicaba Freud, y también debe convertirse en esa justificación que es testimonio de nuestra dignidad, de la complejidad de nuestra condición y de nuestra capacidad de crear sentido frente al sufrimiento. De manera que la filosofía tiene un ámbito terapéutico y una riqueza práctica que nos remite al problema concreto de cómo vivir, enorme, desde el consejo de Epicuro a propósito de cómo lidiar con la muerte, cuando nosotros somos la muerte no es, cuando la muerte es nosotros no somos, el coraje de Sócrates frente a la muerte cuando es condenado a beber cicuta, reflexiona que solo hay dos posibilidades, o que haya algo después de la muerte o que no haya nada. En el primero de los casos los dioses serían virtuosos, benevolentes, no habría que temer un castigo de parte de ellos, y si los mitos son verdaderos podría interrogar con su mayéutica y su método dialéctico y su ironía a los grandes sabios del pasado, mientras que en el otro caso, si no hay nada después de la muerte, morir sería como quedarse dormido para siempre sin soñar, no habría nada que temer porque sería la inexistencia absoluta. Los consejos de los estoicos, de Epicteto, Séneca, el emperador Marco Aurelio, los consejos de vida de los escépticos pirrónicos, de los cínicos, particularmente Diógenes el cínico, y la reflexión filosófica sobre el sufrimiento a partir de Schopenhauer, del Angst en Kierkegaard, del Übermensch, creador de valores morales, y del vitalismo radical en Nietzsche, que es una respuesta frente al nihilismo, las categorías del absurdo de la existencia y de la náusea en Albert Camus en Sartre, son conceptos que tienen una dimensión práctica y una riqueza enorme hoy en día frente a la psiquiatría, frente a la psicología y ante el preocupante auge de enfermedades mentales y de crisis del sujeto que cede a la ansiedad, a la depresión, a la desesperanza, al sinsentido. La filosofía es el único campo del conocimiento junto al arte que ofrece la forma de exorcizar esos demonios, de aceptar esas contradicciones, esos conflictos y de aceptar la vida negando el suicidio y mirando de frente a la muerte.